Vamos a ver la última unidad, ya, con respecto a ciclones. Ay, hola. Y lo tengo por... Ya, ya terminé de ver este video solito. Bueno. ¿Se observa, jóvenes? Sí, género. Ya, se observa el video. Bienvenidos. En esta ocasión le presentaremos el principio de funcionamiento, operación y aplicaciones de ciclones. Nuestro grupo está conformado por Dacia Tejada Bruno, Olivera Medina Jennifer, Suárez Paredes Eric, Tucia Montes María Luisa y Vidal Eduardo. Este proyecto corresponde al curso de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Química, dictado por el ingeniero Raimundo Carranza Noriega. Empezaremos por definir qué es un ciclón. Los ciclones son equipos mecánicos estacionarios, ampliamente utilizados en la industria que permite la separación de partículas de un sólido o de un líquido, que están suspendidos en un gas portador. Los ciclones remueven el material particulado de la corriente gaseosa, basándose en el principio de impactación inercial, generado por la fuerza centrífuga. Los ciclones constituyen uno de los medios menos costosos de recolección de polvo, tanto desde el punto de vista de operación como de la inversión. Estos son básicamente construcciones simples que no cuentan con partes móviles, lo cual facilita las operaciones de mantenimiento. Pueden ser hechos de una amplia gama de materiales y pueden ser diseñados para altas temperaturas, que ascienden incluso a 1000 grados centígrados, y presiones de operación. Los ciclones son adecuados para separar partículas con diámetros mayores de 5 micrómetros, aunque partículas mucho más pequeñas, en ciertos casos, pueden ser separadas. Principio de funcionamiento. Estos ciclones tienen dispuestos unos álabes fijos, que le permiten el movimiento en espiral al gas sucio que entra al ciclón. En este caso, el gas ingresa por el conducto de entrada del ciclón a una velocidad definida. Entra al cuerpo del ciclón, también llamado barril, y comienza un movimiento en espiral descendente. El cambio de dirección genera un campo centrífugo, equivalente a cientos de veces el campo gravitacional terrestre. Las partículas transportadas por el gas, debido a su inercia, se mueven alejándose del centro de rotación por acción de las líneas de fuerza del campo centrífugo, alcanzando las paredes internas del barril, donde pierden cantidad de movimiento, y se deslizan por la pared del barril hacia el cono y desde allí hacia la pierna del ciclón. El gas en su movimiento descendente va despojándose de las partículas sólidas y al llegar a la base del cono, invierte en flujo siguiendo una espiral ascendente ya libre de partículas. El movimiento del gas en el interior del ciclón consiste en una trayectoria de doble hélice. Inicialmente, realiza una espiral hacia abajo, acercándose gradualmente a la parte central del separador, y a continuación, se eleva, y lo abandona a través de la salida central, situada en la parte superior. Esta doble espiral es la que se denomina. Bien, como ustedes podrán ver acá en la figura, ya. En primer lugar, los ciclones son bastante empleados en fábricas o lugares donde se generan partículas finas que se diseminan en el seno del aire. De ahí entonces es de que una de las tesis que se defendió, de las primeras tesis que defendieron en ingeniería ambiental que había en la UPDS, la busqué esa tesis, una tesis muy buena, y está referida a lo que viene a ser la separación de partículas en una fábrica de muebles, donde la persona que elaboró ese trabajo de grado conta de la importancia que tiene la separación de ese polvillo de la madera que se genera por el aserrío, ¿ya? De tal manera de que al diseminarse en el espacio, ¿ya?, físico donde están los trabajadores, puede causar enfermedades, porque eso puede ser introducido al aparato respiratorio.
Y además de ello, de que por problemas ambientales que originan estas partículas cuando se van a los alrededores. Lo mismo pasa en las fábricas de cemento. De ahí entonces de que los ciclones ya tienen que ver con la aceleración de la fuerza centrífuga, en la cual podemos apreciar acá esa masa de gas, en este caso es aire, que contiene partículas finas, ingresan por la parte superior y en forma tangencial van, tienen un impacto con las paredes de esta superficie y van sedimentando, ya, de tal manera que obtenemos de que esas partículas sedimentan en la parte final y bueno, tenemos una salida de aire con menos partículas en suspensión. Eso es lo que ocurre. Flujo ciclónico. Aplicaciones de los ciclones. Los ciclones se aplican cuando el aire a tratar presenta una concentración de partículas extremadamente alta y cuando debe ser eliminado el polvo grueso, lo que puede dañar los dispositivos más delicados de la depuración. Son utilizados por las empresas cuyo proceso de producción genera polvo de cualquier tipo, pero con tamaño de grano grueso y de alta concentración, tales como el trabajo de la madera, aserraderos para la purificación del aire del polvo y del serrín, de los metales, de la goma, del plástico, mezclado, pesaje y embalaje de materiales polvorientos, chorreado de arena, esmerilado, cortes de diversos tipos, fusión de materiales metálicos y la combustión de materiales sólidos, operaciones mecánicas, refinerías, cementeras, etc. Ventajas de su aplicación. Bueno, uno de los problemas que se tenía antes con el ingenio azucarero San Aurelio, yo que vivía en ese entonces por el mercado mutualista y donde está ubicado el ingenio, ya, San Aurelio, fíjense la cantidad de kilómetros que esas partículas generadas por la quema del bagazo en los hornos llegaba hasta allá. Entonces, eso originaba muchas quejas, ¿no? Consiguientemente, la implementación de ciclones en alguna parte del proceso podría haber mitigado este impacto, ¿ya? Presenta alta eficiencia en remoción de partículas gruesas, reducción incluso de partículas finas, aunque con baja eficiencia. Bajos costos de implementación y uso, posibilidad de trabajar a cualquier temperatura. Buena flexibilidad operativa y también muy útil para trabajar con humos húmedos. Muchas gracias por su atención. Bien, con esto ya por lo menos una idea de lo que vienen a ser los ciclones. Bien. Bien, creo que en este tutorial que les mandé, ya, tienen acá los tutoriales respecto a cómo se diseña un ciclón. ¿Listo? Vamos a ver un ratito. ¿En qué consiste diseñar un ciclón? Consiste en determinar, más que todo, implica el empleo de dos formas fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, acá dice una corriente de aire a 50 grados Celsius. Ustedes saben de que generalmente
en algunos lugares de trabajo, la temperatura que puede alcanzarse en el ambiente puede llegar a 40, 50, de tal forma de que estos equipos pueden ser diseñados hasta para corrientes gaseosas que pueden alcanzar temperaturas hasta de 1000 grados Celsius. Esas son temperaturas altísimas. Bien, y por otro lado, habla de la atmósfera de presión, ¿ya? O sea, tenemos presión y temperatura que tiene esta corriente. Arrastra partículas sólidas, ¿ya? Donde tenemos ahí la densidad del sólido, que es de 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Y tenemos caudal. El caudal implica un volumen de 180 metros cúbicos por minuto. Se desea proyectar un ciclón para clasificar partículas de 50 micras en suspensión. Considere el número de vueltas de gas en el interior del ciclón igual a 5. En este caso, lo que tenemos que interpretar es de que aquí entra ese caudal de aire con esa temperatura y empieza a tener un impacto en la cual las partículas van sedimentando en la parte inferior y tenemos un aire que va a salir con menos partículas sólidas. Hasta ahí me imagino que debe estar entendido. Bien. Por otro lado, se tiene de que generalmente este número de rotaciones que va a tener acá, como dice, es igual a 5. Son 5 vueltas más o menos que va a tener esa masa de aire que ingrese en este ciclón. ¿Ya? Y empezamos con lo siguiente. Aquí es igual el caudal, jóvenes. ¿Qué es el caudal? ¿Mm? ¿Qué es el caudal? La velocidad de flujo del agua. Ya, Bueno, líquido. pero caudal, ¿qué significa? Volumen, masa sobre tiempo, volumen sobre tiempo, ¿qué es? Volumen sobre tiempo. Muy bien. Una cosa es flujo másico y otra cosa es caudal. Ya eso es lo que ustedes han visto en mecánica de fluido, ¿no? Entonces, el caudal es el volumen sobre el tiempo. Bueno, estas preguntas las hago porque hay veces que algunos estudiantes no saben diferenciar entre el flujo másico y el caudal. Puede ser que sea absurdo lo que esté diciendo, pero es así. Me tocó dar mecánica de ruido hace 2 o 3 módulos atrás y habían estudiantes de petrolera. Y miércoles quedé un poco asombrado ya de que estudiantes que ya hubieran llegado a ese nivel de haber cruzado materia no sepan siquiera cómo es el volumen de una circunferencia o el volumen de un cuerpo rectangular, ¿no? O por decir cilíndrico, por decir. ¿Ya? Y ustedes saben bien de que el volumen de un cuerpo cilíndrico es pi por diámetro al cuadrado sobre el cuarto por la altura que pueda tener.
Entonces, esas cositas a veces, si no se sabe el concepto es grave, no se sabe diferenciar, ¿ya? Y ustedes tienen aquí como dato el caudal, ¿no? Y es un caudal, fíjense que tenemos acá en el enunciado, que es de 180 metros cúbicos en un minuto. Más o menos tienen idea de lo que viene a ser este caudal. Bueno, tenemos el caudal entonces de 180 metros cúbicos. Es un caudal altísimo, joven. Son 180.000 litros de aire que fluye en un minuto. Ya, porque aquí tenemos metros cúbicos en un minuto. A veces ya el volumen, en este caso el caudal, ya más o menos nos da una idea de lo que podrá hacer este equipo. ¿Ya? Entonces, de ahí es de que yo generalmente empiezo analizando por ahí. ¿Ya? Y de aquí vamos a sacar algo que les decía, ¿no? Si ustedes ven, tenemos acá un cuerpo cilíndrico, acá un cuerpo cónico, ¿no? Aquí abajo. Inge, disculpa ¿Sí? que le interrumpa, no está compartiendo pantalla. Ay, Junio. No, está bien. No sé qué pasó. ¿Y qué que no me dijeron? Yo hable y hable. Estaba. Ya. Muchas gracias. Ni bien pasa algo de eso, me avisan. Ya, estábamos hablando, o sea, empecé por acá mostrándole este enunciado, lo leí este enunciado, y de ahí empecé a preguntarle qué entienden por caudal, ¿no? Entonces, aquí me puse a escribir esto, ¿ya? De que el caudal es volumen sobre el tiempo, y que tenemos acá de que este caudal es grande. Son 180.000 litros en un minuto de aire al tratar. ¿Listo? Entonces, y les decía de que generalmente si vemos acá el cuerpo de este ciclón acá es cilíndrico y acá es cónico. Esto quiere decir de que el flujo de aire, ya el caudal de aire, en primer lugar está atravesando un área. Ya esto de acá. Donde fluya, este es un área. Y esta es otra cosita de que me preocupa a veces en el aspecto de que no analizan matemáticamente. Y el problema está que cuando llegan a modalidad de grado, ahí sí que lo hacen sonar, ¿no? Entonces hay cosas que ya ahí a ese nivel ya no se puede volver a explicar de nuevo. Directamente, plan, les botan, se calcule, diseñe, ¿no? Entonces, es por ello de que aquí estoy procurando de que ustedes razonen en el aspecto de que esto, si el aire está entrando por acá, ¿no? Entonces está atravesando esta área de flujo. Es igual como cuando ustedes analizan el caso, a veces en mecánica del ruido es tan importante, Dios mío, tan importante explicar esto. ¿Ya? Un ratito, vamos a ver.
Sí. Si esta es una cañería y aquí está entrando agua, ¿ya? Entonces el área de flujo es precisamente el cilindro, o sea, la circunferencia, pi por diámetro cuadrado. ¿Está claro? Ese es el área de flujo. Aquí, igual, es una circunferencia, por más de que estemos acá en cualquiera de este cono, siempre el área, claro que el área de flujo va disminuyendo acá, ¿no? A medida de que descendemos. Entonces, el volumen, acá, que escribí en esta parte, ya, el volumen, si yo analizo matemáticamente acá, a ver, mm, sí, muy bien. Entonces, fíjense, este puede ser un cilindro que tiene una altura dada. Pero si analizamos este pedacito de acá, ya, matemáticamente nosotros tenemos de que esto se convierte en una ecuación diferencial. Ya llevaron ecuaciones diferenciales jóvenes. En mi caso no, ingeniero. Nada todavía. Todavía. No, Es- no. O sea, ahí está, digamos, la importancia que tienen las matemáticas cuando ustedes han visto desde abajo y van llegando arriba, ¿no? Y de aquí es donde nacen las ecuaciones que ustedes llevan, ecuación de Fourier, ecuación de transferencia de calor, en fin, ¿listo? Y hace rato yo les decía de ese estudiante que no sepa la fórmula de un cilindro, ya me cayó un poco medio. No bien, porque supuestamente está estudiando ingeniería, ¿no? Y ya por lo menos indica, ¿no? De que ya debe haber una base, ¿listo? Y hay veces que ahí dentro de la U, los de las otras áreas, algunos docentes medio criticones son. Y entre eso me dijo uno de ellos,
Mira, me dijo, ¿para qué han hecho la acreditación? Me dijo, ¿sabes cuánto es la cantidad de estudiantes que entran en ingeniería y después abandonan y terminan en administración de empresas? Cualquier otra carrera menos ingeniería. O sea, como había veces que yo era objeto de crítica porque me pasé un año trabajando ahí por la acreditación. A veces la gente es así, ¿no? Y eso que veces que yo no me dejo, pero lo escuchaba. Entonces, les decía, esa es una falla que tienen aquellos de marketing. Los de marketing, y si ustedes verán lo que dice lo de la acreditación, lo que trabajamos, dice de que el estudiante debe tener ya afinidades con respecto a los números, a la química, a la física. Por ejemplo, yo le veo a mi hija que está en la pre-promo y hay cosas que veo que cuando oye estas materias, hay estudiantes que ni idea, ya las ha cursado ya. Entonces, esas cositas es lo que a mí me pone un poquito mal, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que les digo así, ¿no? Entonces, ya más o menos ustedes ya tienen que tener una idea, ¿no? Y no lo hago con el tono de hacer sentir mal a nadie. ¿Ya? Eso significa un pequeño esfuerzo también de parte de ustedes. Por ejemplo, esta es la altura y este es el área de flujo, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, el volumen, un ratito, joven, estoy teniendo problemas con esta flechita, ahora sí, ¿no? Este volumen de esta circunferencia, aquí es igual al área por la longitud, ¿no? Entonces, en este caso, el área es pi por diámetro al cuadrado y la longitud es la altura. ¿Ya? Pero cuando ya hacemos uso de las matemáticas, van a ocupar que entra esto. ¿Ya? Ya hablamos de un diferencial de volumen, estoy hablando de este cosito, ¿verdad? De este cilindro chiquitito, donde lo voy a analizar matemáticamente en forma de lo que viene a ser esto, ¿ya? Entonces aquí ya, esto es el volumen. Y aquí voy a hablar de un diferencial de volumen. ¿Ya? ¿Qué es constante? Lo que es constante es el área. Lo que puede variar es la altura. Consecuentemente, área, ya, por un diferencial de longitud. ¿Listo? Entonces ya de aquí uno integra y llegamos a lo que está ahí arriba. ¿Ya? Eso es lo que quería decirles, ¿no? De que ese es uno de los problemas que las matemáticas son la base para los estudiantes de ingeniería industrial, ¿ya? Aunque hay algunos que no la creen, pero para mí sí lo es. Yo, en fin, y ahora sí. Bien, ya he explicado esto. Ya. Entonces, el caudal, acá, que ustedes están viendo, es volumen sobre tiempo, que el volumen es el área por la longitud, y longitud sobre tiempo es velocidad.
O sea, L sobre T es velocidad. ¿Está claro, joven? Hola, hola. Otra Sí, voz. ingeniero. Ya. ¿Cuál es el área de entrada? ¿Por dónde entra el aire? Le mostré ese video por la parte superior, por aquí. Esta flechita indica la entrada del aire. Y aquí es igual el área de flujo, ¿eh? AB por H, ya es un rectángulo. Ese es el área de flujo, B por H. Pero como el caudal es volumen sobre tiempo, y aquí nos interesa es la velocidad. Entonces, el área es B por H por la velocidad. Listo, ahí tenemos. Bueno, si aquí cambia de dirección de flujo, entramos en una circunferencia y va variando esa velocidad a medida que el área varía también. ¿Listo? Bueno, me imagino que hasta ahí debe estar entendido. ¿Ya? Bien. Luego, para hacer estos cálculos, necesariamente hay que entrar a una gráfica que se llama la relación empírica de Rosen-Graham Installment, donde tenemos que hacer uso para determinar lo que viene a ser el diámetro de partícula de corte que está como D'. ¿Ya? Bien. ¿Cómo podemos usar esta gráfica? Si nos vamos a los datos, se desea proyectar un ciclón para clasificar partículas de 60 micrones en suspensión. ¿Ya? Entonces, tenemos, y voy a ver si en esta otra hoja, en esta, aquí está más grande. Ya, aunque está chueca porque lo saqué escaneada de un libro, ya. En el lado de las abscisas tenemos la eficacia de las fracciones en peso, ya. Por aquí tenemos la relación que nos da entre el diámetro en el tamaño de las partículas, el diámetro de la partícula con respecto al diámetro de corte. ¿Listo? Bien, vuelvo de nuevo acá. Listo. Para usar esta gráfica tenemos que usar la eficiencia. Y la eficiencia tenemos acá es un 90%. Con esta eficiencia del 0,9 interceptamos esta curva y tenemos que la relación de los diámetros de partícula viene a ser 3. Ya, me vengo acá a esta gráfica, ya, intercepto esta curva y esta relación de dp sobre el diámetro de partícula de corte es 3. Entonces, con esto tenemos este dato, donde el diámetro de partícula de corte D', ya es de 60 micrones. Un ratito, está mal. Saco la inversa. Este pasa acá y el 3 pasa a dividir. Ya.
donde el diámetro de partícula es de 60 micrones. Bien. Entonces los diámetros de partícula es 60, este pasa allá y este pasa a dividir y obtenemos como resultado de que el diámetro de partícula de corte a considerar en este diseño debe ser de 20 micrones. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda que tuvieran jóvenes? Bueno, No, ingeniero. ya. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ¿ya? Es convertir en centímetros. Porque vamos a trabajar con centímetros, dada los datos que provienen de la ecuación de los gases ideales, que está expresado en unidades métricas. Ay, cómo me van a ocupar con uno más bueno, más sueño tiene. Bueno, entonces aquí ya un micrón tiene 10.000. ¿Listo? 10.000 centímetros. ¿Listo? Entonces, no sé si aquí lo tengo ese dato. Un ratito, parece que no. Bueno, entonces, acá ya. Aquí. Estas son las relaciones. Un micrón es 1/10⁴, que es 10.000. Bien, entonces, aquí, esto que está en micrones, se lo convierte dividiendo entre 10.000 en centímetros. Por otro lado, tenemos la densidad del sólido, que es esto, donde 1.2 es la densidad del sólido expresada en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Listo? Tenemos de que la presión es de una atmósfera como dato y la temperatura la llevamos a grados Kelvin. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? Jóvenes. Es que no quieren saber. Ingeniero, ¿Mm? ¿Por qué están bravos conmigo? Bueno. Tenemos menos de un minuto, volvemos a ingresar, jóvenes, ¿ya? Voy guardando. Voy guardando un ratito. ¿Dónde está todo esto?